Desde el presente interpelamos el pasado. Porque conociendo nuestro pasado, podemos entender el presente y proyectar nuestro futuro. Historia Argentina, con el profesor Adolfo Rosas. Sueño de la vida y de la historia, la memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir, libre como el viento. Tal cual lo anticipábamos, te vuelven las clases de historia. ¿Cómo te va, Adolfo? Bienvenido, buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días. Contento de reiniciar el ciclo. ¿Estabas extrañando? Sí, la verdad que sí. Estaba como quien dice en el banco de calentamiento. En precalentamiento, pero sí, se extraña porque se ha formado una... Primero que me gusta, me siento muy cómodo en el lugar, y segundo que uno puede volcar las opiniones con absoluta y total libertad, a propósito de lo que vos decías con respecto al tema de la fuente, ¿no? Porque la nota de recién, que fue muy interesante, tiene fuente genuina, y es periodismo en serio. No está originado en un servicio despacho de la CIS. Exacto. O sea, efectivamente tiene la fuente directa, la que a mí me gusta, porque como yo hago historia oral, a mí me gusta mucho confrontar documentos, pero con la opinión de las personas que están en curso en esos acontecimientos. Vos sabés que hablando de historia, he escuchado tantas barbaridades sobre Malvinas este 2 de abril que realmente preocupan porque en realidad se van a tergiversar la verdadera historia, ¿no? Exacto. Mirá, yo te digo, tengo las dos sensaciones. Primero, la barbaridad de que se dijeron intencionalmente para condicionar una opinión, que la gente trate de olvidarse o de decir o condenar un hecho que fue histórico. Ahora lo vamos a referir. Eso es lo malintencionado. Ahora, después hay un fenómeno muy interesante que ya me ocurrió a mí previo al 24 de marzo, porque estuve dando charlas en algunas escuelas secundarias y pude comprobar la extraordinaria atención que prestan los chicos jóvenes. Entonces, y en el lunes, cuando fui al acto central de Malvinas, vi mucha gente y mucha gente joven. Y eso, digamos, es la contrapartida a todas las cosas que se dicen. Ahora, en eso hay que despejar, o como que se dice, separar la paja del trigo, porque acá se ha volcado una serie de opiniones diciendo de que fue una locura, que no valió la pena, que para qué, que la sangre nunca lleva nada, que etcétera. Es decir, yo vengo con una intención. En primer lugar, como historiador, tengo la obligación de mencionar el hecho como historia, digamos, que ocurrió, porque el 3 de enero de 1833 nos ocupan militarmente una porción de nuestro territorio, y eso sería la historia un poco más lejana. Pero después tenemos la historia reciente, y a eso le podemos anexar las dos invasiones inglesas que ya habían ocurrido en 1806 y en 1807. Así que con los ingleses hace muchos años que venimos de ocupación en ocupación. Pero hay un hecho que es historia reciente, que es la de la Reconquista, que se produce el 2 de abril de 1982. Y ahí viene el tema de qué es lo que significó eso. Entonces, yo quería hacer un enmarque histórico, pero un enmarque histórico y político. En primer lugar, quiero aclarar, de acuerdo a un concepto leninista, si se quiere, que hay dos tipos de guerra. Una guerra que es justa y una guerra que es injusta. Lenin decía que las guerras injustas eran las que protagonizaban los grandes imperios por el reparto del botín. Y las guerras justas son las guerras de liberación o las guerras
por sacarse de encima el yugo colonialista. Por lo tanto, estamos en presencia de una guerra justa. Primer punto a aclarar. Segundo punto, ¿quién llamó a la reconquista de las Malvinas? Y ahí, antes de entrar al 2 de abril de 1982, quiero referirme a las dos invasiones inglesas de 1806 y 1807. ¿Cuáles fueron las similitudes y las diferencias de una y otra? En las invasiones inglesas, primero, el pueblo de Buenos Aires, si bien sabía que estaba subyugado por el Imperio Español, entendió perfectamente bien que la contradicción principal en ese momento pasaba por desalojar a los ingleses del territorio. Esa es la similitud. Ahora, la diferencia está que esa fue una guerra en donde protagonizó la población. Entonces, ya no es que quedó en manos de un grupo de élite, ni mucho menos, sino que ahí se armó toda la población con lo que se podía y con la convicción de que había que expulsar a los ingleses, y se consiguió. Después vinieron todos los otros sucesos que otro día podemos hablar, porque eso dio conciencia de la posibilidad que tenían para poder emanciparse definitivamente el 25 de mayo de 1810. El 2 de abril de 1982 estábamos en curso en la peor y más feroz de las dictaduras que sufrió la población, el pueblo argentino. Se toma una decisión de reconquista de las Islas Malvinas, que es un viejo... Habría que aclarar que vos la sufriste también. Y que, exacto. Bueno, y que yo, aparte de historiador, fui preso político, y hacía no mucho tiempo que había salido de la cárcel. Pero ¿qué es lo que pasó? Si bien es cierto que quienes dirigieron esa... o mejor dicho, quienes ordenaron la reconquista de las islas eran esos feroces dictadores, el pueblo argentino entendió rápidamente que la contradicción pasaba a ser ingleses contra la nación, imperio-nación. Entonces, momentáneamente hubo un... A ver, sería algo así como que la contradicción dictadura-pueblo pasó a ser nación-imperio. Relegada por la nación-imperio. Al supraconflicto. Exactamente. Entonces, el pueblo argentino lo entendió, porque se movilizó. Bueno, no voy a relatar todo lo que ya se conoce, porque además yo, que ya había salido de la cárcel, participé de todas esas movilizaciones que fueron extraordinarias, de un fervor patriótico como en, no sé, yo no sé si en alguna otra vez de la historia se había producido una manifestación de esa magnitud. Ahora, ¿cuál fue la diferencia con las invasiones inglesas, donde el pueblo de Buenos Aires expulsa, y que esta vez no pudo ser manejada o ser protagonizada, mejor dicho, por el pueblo argentino? La dirigió una élite militar que estaba preparada nada más que para la represión, y no estaba preparada para una... No estaba en los cálculos de ellos esa hipótesis de conflicto. Entonces, en ese camino era lógico que esa guerra, inclusive yo recuerdo que en diarios de la época, como La Prensa, cuando la dirigían los Gaín Zapat, pero escribían Iglesias Rojo y Manfred Schoenfeld, insospechado de ser de izquierda, tanto uno como el otro, pero sobre todo y más fundamentalmente Manfred Schoenfeld, decían: si no se le confiscan los bienes a los ingleses, es imposible ganar esta guerra, porque hay que aclarar, y ahora viene la otra parte por la cual también se perdió, que durante todo el conflicto las grandes petroleras siguieron haciendo sus negocios, en ningún momento se les confiscó ningún bien a los ingleses. Es decir, el daño económico como decía Manfred Schoenfeld, el daño económico le va a producir el efecto de que van a tener que sentarse a negociar. Confiaron en el imperialismo yanqui. Por supuesto que finalmente fue toda una farsa eso, porque Hay lo único que hizo fue ganar tiempo para después darle el apoyo definitivo. Confiaron en que los rusos le iban a dar apoyo. Los rusos lo único que hicieron los rusos fue instar a las partes a que se pusieran de acuerdo, y no compraron el trigo que en ese momento a mansalva la oligarquía terrateniente argentina le vendía, hasta en tanto no se solucionara. O sea que recién volvieron a comprar trigo el 15 de junio
después de la finalizado rendición. el conflicto. Desde el comienzo de la campaña hubo oposición, inclusive entre los partidos políticos que estaban preparando ya el retorno a esa vida democrática que después se consigue con la movilización popular. Y luego de ello viene lo que es tradicional, por lo menos yo sé que en otros países también, pero en este país es tradicional, porque cuando uno revisa la historia de los héroes argentinos a través de los años, pasó con todos, son olvidados, son despreciados, y cuando no terminan mendigando. Por ahí está recorriendo la página de las redes sociales, lo de ese héroe de guerra, que tiene la máxima condecoración, porque salvó a todo un batallón, él solo, que tiene la máxima condecoración que da la nación argentina. Entonces, y viene el periodo de desmalvinización, que es terrible porque es todos esos muchachos que habían dado la vida por la patria, y la habían dado, y hay que ver algunas, porque ahora se van sabiendo más cosas, más allá de que, porque por ahí a algunos le imprimen el curso como que hubo represión en el frente. Efectivamente, había militares, y lo tenía Astiz, que sin disparar un tiro rindió la plaza, pero después tenías otros oficiales que realmente junto con la tropa habían estado al frente. Entonces hay que tener cuidado también cómo se caracteriza. Inclusive ha quedado una corriente malvinera dentro del seno de la Fuerza Armada, que dicho sea de paso, con la desmalvinización. Y una cosa que nadie habla, el pacto de Madrid que firma Menem con los ingleses, por medio del cual acá no se puede comprar un tornillo sin permiso de ellos, que es gravísimo, porque además desmantelaron el famoso Cóndor en ese momento. O sea que perdimos soberanía desde todo tipo, desde todo punto de vista, y de eso no se habla. Entonces, se desguazaron las Fuerzas Armadas, el Ara San Juan es una prueba de ello, porque esos fueron 44 patriotas que también murieron en cumplimiento de su deber. Y para cerrar, digamos, el gobierno actual no es más ni menos que la continuación política, jurídica y económica de lo que fue la dictadura. Porque las mismas corporaciones que apoyaron a la dictadura, que se opusieron a la guerra de Malvinas después porque no les convenía su negocio, que después hicieron lo del paraguas, etcétera, etcétera, son los que hoy están detentando el poder y dictan la política económica de un gobierno que nos lleva al desguace de nuestras Fuerzas Armadas, a la pérdida de soberanía, a arrodillarse ante los grandes poderosos, a endeudar a la nación, etcétera. El otro día estaba circulando en las redes sociales los gobiernos más entreguistas de la historia. Figuraba Rivadavia, el Juárez Selman, la dictadura, Menem y el actual gobierno. No es casualidad. Muy bien. Polémica, ¿eh? Polémica porque yo... Una posición polémica. Sí, porque hablan de comparto mucho de los conceptos, pero soy consciente que es muy polémica porque hay mucha gente que de buena fe te dice, bueno, pero ¿a dónde llegamos? Si valió y vos la lo pena. Escuchás, Maradona dice, mandaban a pibes, y lo dice Maradona, ¿te imaginas? Mandaban a pibes de Corrientes con alpargatas a pelear. Sí, ahora esos pibes de Corrientes, eso que le dicen los chicos de la guerra, fueron hombres que defendieron a la patria. Entonces, viste, yo creo que por un respeto hacia eso, habría que ser más cuidadoso. Ahora, entiendo que haya gente que tiene, que le produce horror una guerra. Ningún país del mundo se liberó de sus cadenas coloniales por las vías pacíficas, lamentablemente. Yo acá hay una... La violencia es la partida de la historia. Así decía Carlos Marx. Sí. Ahí en esta lectura que por ahí me cuesta plantearlo porque por el momento. Yo tengo el diario del lunes, si querés, no viví ni siquiera la represión, todavía estoy hablando, vos viviste en carne propia la dictadura. Ahora, frente a esa posición de una contradicción contra la dictadura y después se pasa una contradicción con una potencia extranjera, con lo que significa los ingleses para Argentina, digo, no había como hay ahora una posición que rechazaba o que veía en ese momento no había una posición al menos abierta, clara, que rechazaba
tanto obviamente a los ingleses, a la colonización, y que exigía soberanía, pero por otro lado podía entrever que era un manotazo de ahogado. Digo, no hay en parte eso, que es un manotazo de ahogado con la dictadura. Fue un manotazo de ahogado. Se veía. Sí. Sí, ya Se se estaba veía, terminando, vos digamos. inclusive, a vos que te gusta el rock nacional, si vos repasás la Exacto. postura del rock nacional, fue una postura donde, por ejemplo, Charlie, palabras más, palabras menos, decía, yo sé que los milicos son unos hijos de puta, pero hay que apoyar. Sí, ese El festival problema- que incluso, ese festival que se hizo por... El de obras. Sí. Que todos tenían más o menos esa postura, menos, bueno, Virus, los violadores, que No fueron. no Yo- fueron porque porque eran los que tenían más esta posición, digamos, que lo veían como una utilización de parte de la dictadura de una causa justa. Yo quiero aclararte una cosa. Era difícil el momento, porque 2 días antes había habido una gran represión donde habían matado a un obrero. Sí, donde O sea, veníamos de una huelga de la huelga de la nacional. Secretaría, o sea, no, el quiero decirte que el 30 de marzo. no fue nada sencillo en ese momento, porque había que jugar una posición, pero en ese momento se jugaban los destinos de la nación. Ahora, esa guerra, al ser dirigida como fue dirigida, era lógico que se perdiera. Y que fue un manotazo, yo estoy claro de eso. Claro, Ahora, aparte- sobre la base de una reivindicación histórica que a vos te enseñaban desde la propia escuela primaria. Claro, en Sí, parte digo, estaba un poco condenada al fracaso por la cúpula militar de ese momento, pero bueno, está el debate, como dice Fabi, también si fue una guerra justa, injusta, de acuerdo al momento, digamos, donde se había planteado eso. Sí, yo lo que no quiero estigmatizar, porque hay gente que de buena... Porque una cosa es el de buena fe y otra cosa es el que lo dice maliciosamente, como diciendo, Claro. ¿para qué lo hicieron? Mirá dónde fuimos a parar. Yo, mira, te soy claro, yo porque es más mi posición. Por eso te digo, quizás tengo una ventaja de no haber tenido que tomar una posición en Claro. ese momento. Entonces ahora parece que lo hago desde una comodidad. Pero no, digo, va por mis convicciones. Yo digo, frente a lo que yo sé ahora, que son estos militares, lo que hicieron, y sabiendo lo que venía haciendo el pueblo trabajador argentino, las movilizaciones y todo, digo, me resulta evidente que lo están haciendo solamente para salvarse ellos mismos. Sí, Digamos, claro. ahí para tratar de salvar un poco... Yo creo que ellos creyeron de que iban a ir a ocupar, se iban a hacer las negociaciones y en poco tiempo. Pero, ¿sabe qué pasa? Lo que no le perdona a la nación argentina son 2 hechos históricos. Una fue lo de la ocupación, lo de la reconquista de Malvinas. Cómo un pueblo del tercer mundo se iba a animar a la... Guarda que estábamos de todo modo en presencia de la tercer potencia mundial. Y la otra es el no pago de la deuda externa en el 2001. Esos son 2 hechos que no se lo van a perdonar en tanto y en cuanto haya gobierno como este. Algún día se dará vuelta la... No, yo creo historia. que la dictadura, yo creo que se creía que iba a una cosa liviana. Claro. Me parece que dice, bueno, los obligamos, nos sentamos a discutir, vemos si dentro de unos años nos devuelven las Malvinas, y armamos un cuento chino, los argentinos se lo creen y nos quedamos 30 años más. Claro. Me parece que... Lo que pasa es que ya no ¿Sabe pudieron lo que sacar fue? a la gente ¿Sabe de la lo- calle. ¿sabe? Para mí, Adolfo, Fabi, o sea, había una cosa que vos no podías no tener posición. Claro. Sí, Se porque había polarizado tanto todo que no podías no tener posición, porque en realidad si vos vacilabas estaba avalando, porque, o sea, producido el hecho, Claro. las islas reconquistadas por la Argentina, se viene la invasión. Sí, eso porque ya es una vez consumado el hecho, para Sí, decirlo sí, de la no, invasión, bueno, claro, por eso. una vez yo venía caminando, me acuerdo, por calle San Lorenzo, no sabía nada. Llego a la Plaza San Martín, 25 de mayo, llena de gente. Pero Bueno, yo estaba ahí con mi hija. repleta de gente. Digo, ¿qué mierda pasa? Digo, repleta de gente, empleados, maestros, gente de a pie, todo. Y lo veo allá en el palco ¿cómo se llama el intendente, el demócrata? Natale.
Lo veo a Natales junto con un milico, no sé quién sería. Y bueno, y ahí pregunto, y bueno, y te quedás sorprendido, pero te quedás impactado. Entonces, producido el hecho, ¿qué hacías? Esa es la cosa. Si vos agarrabas y te manifestabas en contra, entonces terminaba diciendo, está bien, vengan y recuperen. Claro. Es más, y me parece que la clave fue, que no sé si quedó, me parece que la clave pasaba por cambiar el curso de la guerra. Claro. Por movilizar al pueblo y cambiar el curso de la guerra. Me parece que por ahí pasaba. Y una última... Y hubo intentos, porque por ejemplo, yo participé en una gran marcha donde se tiraba un molotov contra el Banco de Londres exigiendo la nacionalización de la banca. Esto fue... El Banco de Londres estaba donde Rioja y Mitre, donde ahora está el Banco de Patagonia. Sí. El Banco de Londres, pero de miles la movilización, no. Fue complejo, sé que es producto de un debate. No yo una última tiempo. acotación y ya me voy por el horario, pero te digo, cuando yo mencioné a la prensa, ese diario que era perteneciente a la más rancia oligarquía argentina, sin embargo, fue el único diario que siempre fustigó a la dictadura por el tema de los desaparecidos. Bueno, muy bien. Bueno, le vamos a decirle la polémica, la valiente posición de Adolfo Rosas. Bueno, nuevamente clases de historia y la verdad que estamos muy, muy contentos con tu micro, Adolfo. Volveremos el miércoles que viene. Presencia y nos vemos el próximo miércoles. Bueno, ¿no? muchas gracias.